Buenas tardes, estimados profesores. En este caso, pues, estoy aquí con mi compañero Roberto Massini y yo presentándome a mí mismo como Enzo Alcántara. Vamos a explicar un poco lo que viene siendo el tema de cónicas. Aquí saludo a Roberto, por favor. Acá, Roberto, así. Espera, espera. Ahí está. Ahora sí, saluda. Acá, Roberto, así. Buenas. Muy bien. Ahora primero vamos a comenzar lo que viene siendo lo que es explicar las cónicas. Bien. Primero vamos a lo que es las cónicas. Se denomina cónica o simplemente cónica a todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa para ser vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Se clasifican en cuatro: las elipse, la parábola, hipérbola y circunferencia. En la primera definición, conocida sección cónica segura de la antigua Grecia, cerca del año 340 a.C., en el Menecmo, donde fueron definidas como secciones de uno como el círculo recto. Los nombres de hipérbola, parábola, elipsis se deben a Apolonio de Perge, igual de la misma época de 340 a.C. Actualmente las secciones cónicas pueden definirse de varias maneras. Estas definiciones provienen de las curvas ramas de la matemática como la geometría analítica y la geometría proyectiva, etc. También la geometría analítica, en cuanto a las secciones cónicas, son todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Cuando ese plano no pasa por el vértice del cono, perdón, cuando ese plano no pasa por el vértice del cono. Existen cuatro tipos de secciones cónicas: la circunferencia, la elipsis, parábola e hipérbola. Ahora la voy a dejar con mi compañero Roberto, que va a explicar también. Sí, los tipos de secciones de cónicas que hay. Bueno, vamos a empezar. Una vez visto el concepto de la sección de cónicas, veamos cuáles son los cuatro tipos de secciones cónicas que existen. Una, las circunferencias. Dos, la elipse. Tres, la parábola y la hipérbola. Vamos a empezar a hablar con el tema de la circunferencia. Empecemos. La circunferencia es una sección cónica que se puede hallar cortando un cono con un plano perpendicular a su eje de revolución, paralelo a la base. Elipse. Vamos a hablar del tema de elipse. La elipse es una línea curva, cerrada y plana, muy parecida a la circunferencia, pero su forma es más ovalada. En particular, en el resultado de cortar la superficie de un cono con un plano oblicuo, cuyo ángulo respecto al eje de revolución es mayor que el de la generatriz. Además, todos los puntos de la elipse cumplen con una condición. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, cuya suma de distancia a otros dos puntos fijos, llamados focos, F y F', es constante. Ahora pasamos a la parábola, que es, en matemáticas, una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija, se denomina directriz. Geométricamente, la parábola es el resultado de cortar un cono con un plano, con un ángulo de inclinación respecto al eje de revolución equivalente al ángulo de la generatriz del cono. Por lo tanto, el plano que contiene la parábola es paralelo a la generatriz del cono. Bueno, ahora seguimos, así hablando, Enzo. Sí, ahora vamos con la Enzo, hipérbola. Ya, en cuanto a sección cónica, se consiste en una hipérbola cuando se corta en un cono mediante un plano con un recto menor a que el ángulo que forma la generatriz con respecto a su eje de revolución. Matemáticamente, una hipérbola se puede definir como el lugar geométrico de los puntos del plano que cumple la siguiente propiedad: el valor absoluto de la diferencia de las distintas desde un punto de cualquiera de la hipérbola hasta dos puntos fijos, llamados focos, y los cuales estos deben ser constantes. Bien.
Además, el valor de la resta de esas dos distancias siempre es equivalente a la distancia entre dos vértices de la hipérbola. Ahora, en cuanto a la formación de cónicas, las curvas cónicas son generadas a partir del corte realizado sobre un cono. Dependiendo de su inclinación, se podrían producir circunferencias, elipsis o parábolas. La asignatura de formado cónicas combinado al estudio de esta curva con el álgebra para definir las siguientes ecuaciones y caracterizar lo que las diferencia. Y bueno, ahora ya hemos explicado lo que viene siendo las cónicas y los tipos, y ahora vamos a pasar al realizar el ejercicio. Bueno, ahora vamos a pasar a GeoGebra y veremos un ejemplo de la modelización de un puente. Ahora empezamos con una simétrica, con el plano cartesiano teniendo los puntos A y B. Primero, empezamos con los puntos en el caso de A. Entre paréntesis ponemos menos 6.4,0. Y ahora en el B, entre paréntesis 6.4,0. Y de ahí escribimos la ecuación de la parábola, que es ax al cuadrado más bx más c. Y de ahí le damos Enter y ahí se nos muestra los deslizadores, los cuales podemos mover a nuestro antojo. Acá un ejemplo, aquí en A ponemos 0.055 y en el punto B ponemos 0. Nos queda la misma ecuación que hicimos antes y vemos que ahora es 0,055x al cuadrado más 0x. Y así nos debe quedar el resultado final. Y ya con eso queda terminado el trabajo ya de cónicas mío y de mi compañero Roberto. UTN Comisión E11. Muchas gracias.